¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe. Llega esta época del año y creo que hay dos ítems que aparecen permanentemente en la vida de todos y cada uno de nosotros. Uno tiene que ver con el balance personal, el laboral, de lo que pasó, de lo que debería haber pasado, los objetivos que se cumplieron y los que no. El otro tiene que ver más con el ocio, con el divertimento y tiene que ver con las vacaciones. ¿Qué va a pasar con ese momento del año en el cual uno pretende relajarse, descansar, cobrar fuerzas y arrancar el año con todas las pilas y con toda la energía? Bueno, sobre este tema vamos a hablar hoy en Contragolpe. ¿Qué va a pasar con las vacaciones de los argentinos en este 24-25? Nos presentamos comercialmente y ya volvemos. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Viví el verano a pleno en Termas de Río Hondo. Sol, playas, relax, actividades y noches a pura diversión. Descubrí la belleza natural de Termas de Río Hondo. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero. Seguimos en Contragolpe y hablábamos de vacaciones, uno de los momentos más esperados del año, seguramente por muchos o al menos de parte de quien les habla. Para hablar sobre este tema y sobre qué va a pasar con las vacaciones de muchos de los argentinos, estamos con Daniel Vázquez, jefe de prensa de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana. Daniel, bienvenido a Contragolpe. Muchas gracias, un gusto. Igualmente. Lindo tema, vacaciones. Espectacular. El tema es qué va a pasar con las vacaciones. Exacto, y como vos decís, como adelantaste, es un tema hiper interesante, es un tema que venimos analizando con la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la UAI hace varios años y nos encontramos todos los años con diferentes datos, diferentes sorpresas, algunas que tienen un contexto y otras que uno le llama la atención. Claro. Ante todo, aclaremos que las vacaciones que tienen que ver con el ocio no significa que uno sea un vago, un haragán y que quiera vivir de vacaciones, sino que tiene que ver justamente con la productividad, también tiene que ver con algo muy importante que son derechos adquiridos hace ya muchas décadas y es algo que nos corresponde y es lo que nos revaloriza y nos potencia como seres humanos y nos vuelve elementos importantes al momento de seguir trabajando y de tomarse las cosas con mayor seriedad. Ustedes trabajaron en un estudio justamente que tiene que ver con las tendencias para este año. Exacto. Y como bien decís, son necesarias las vacaciones. O sea, mentalmente cualquier médico que lo consulte te va a decir la necesita. El cuerpo humano necesita un descanso y bueno, a partir de eso nosotros no solo preguntamos por esa necesidad, sino también por una parte también de ocio y además nos adentramos en detalles. Por ejemplo, este año nos arroja que el 50% de los argentinos no se van de vacaciones. Uno, cuando ve ese número, estamos hablando de la mitad de los argentinos no se van de vacaciones, puede ser un golpe. Somos muchos, hablamos de millones de personas, pero también estamos hablando de que un 33% sí se va de vacaciones y hay un 16% y pico que puede ser, que está en la duda. Ese puede ser se basa netamente en la posibilidad que se le genere a aquella persona de en estos meses definir si se va o no. Claro, se pueden dar dos tipos de vacaciones, aquellas que están programadas, con alguien que desde hace meses viene programando un viaje, con un pasaje, con un alquiler de casa o donde sea que vaya, o al que le van surgiendo las posibilidades en el momento y que seguramente está dentro de ese porcentaje que todavía duda de si se va a poder ir o no y sobre todo en qué fecha o en qué mes. Entre ese 50% que ya tiene definido que no se va de vacaciones,
que ya parece una decisión tomada, que ojalá pudieran revertirla y cambiarla, claro, ¿no? ¿Cuál es el principal motivo que alegan de por qué no tomarse vacaciones? Bueno, el 65% es por motivos económicos, netamente. Ya sea porque no llegan o porque fue un año malo. Después nosotros también nos adentramos en cómo financian esas vacaciones. Pero bueno, este 65% te dice que es por motivos económicos, que es muy cercano también a lo que pasó el año pasado cuando hicimos este estudio y arroja un número similar. Después tenés un 20% que te dice que no se puede ir de vacaciones por trabajo. Y ahí puede ser por diferentes opciones. Puede ser que no te vayas por trabajo porque el trabajo no te lo permite. También hay una realidad en donde puede ser que no tengan vacaciones en el trabajo porque es un trabajo no en blanco. Entonces te encontrás con esas situaciones en donde hay otros que no se van de vacaciones porque no quieren. También está esa persona que necesita estar constantemente en un momento así como de crisis y de estrés y que no le hace falta irse de vacaciones, porque cuando nosotros hablamos de irse de vacaciones no es solo irte afuera a un lugar lejano, no, tal vez alquilar una casa con pileta está dentro de las opciones de irse de vacaciones y es relajarse. Sí, hablabas de esa parte del mercado que no tiene vacaciones. Claro, hay que reconocer ahí que el mercado laboral se divide de muchas maneras, lamentablemente. Están aquellos trabajadores que tienen las vacaciones pagas, que eso ya es muchísimo en la época en la que vivimos. Tenés monotributistas que directamente si no trabajan, no facturan. Está el comerciante que si no abre su comercio, no tiene un ingreso. Yo creo que eso dificulta aún más el tema de pensar en vacaciones. Exacto, sin lugar a dudas. Y también eso es muy directamente proporcional a la cantidad de días que se toman de vacaciones. Lo que en su momento otras generaciones veían como, bueno, vos qué te vas de vacaciones, ¿en enero, o en febrero o en marzo? Y te hablaban de meses. Era todo el mes. Exacto. Era todo el mes de vacaciones. Era el mes. Y por ejemplo, si eras una persona grande, ya un abuelo, para decirlo de alguna forma, decías, era marzo, te ibas porque total dejabas enero y febrero, que eran los meses de mayor vorágine de los jóvenes, y elegías, ahora cuando vos preguntás, no, ahora es 15 días, 10 días, una semana. Estamos hablando de que el 70% de aquellos que encuestamos nos hablan de esa que es la franja, entre 15 días, 10 días y 7 días. Estamos hablando de un número que es chico, teniendo en cuenta que son 365 días al año, y te encontrás con que capaz 7 días son de descanso. Y ahí me voy un poquito más, y como te había adelantado esto de cómo se financian las vacaciones. ¿Viste? Cuando hablábamos esto de cómo se financian, porque uno dice, bueno, si hubo problemas económicos, que por ello 65% no se va, pero bueno, aquellos que lo pueden hacer, ¿cómo lo financian? El ahorro es el principal. Estamos hablando de casi el 50% se basa en ahorros. Que quizás sea un ahorro hecho a propósito de las vacaciones. Claro, es por ahí. Después tenés... No es como sugirió algún ministro en algún momento de cambiar dólares para pagar impuestos. O sea, que en este caso sería cambiarlos como para tomar un por lo menos descanso. no me imagino a nadie tan contento pagando impuestos como yéndose de vacaciones. Seguramente que no. Seguramente que no. Eso podemos confirmar, no necesitamos una encuesta ni nada. Y después tenés datos que son alarmantes, para decirlo de una forma. Un 10% toma un préstamo. O sea, no estoy hablando de un gasto en tarjeta de crédito, ¿eh? Estamos hablando de tomar un préstamo para irte de vacaciones. Es un problema futuro. Cada uno decide cómo manejar sus finanzas. Hay una realidad que en la Argentina el sistema de, digamos, la educación financiera no está desarrollada. No es algo que, por ejemplo, en los colegios se trabaje. Por lo menos de mis recuerdos, ¿no? No, sigue siendo así. No hay algo tan importante, una enseñanza académica acerca de qué hacer con el, imagínate, con el dinero. Tomar un préstamo para irte de vacaciones, en el caso, estamos hablando del peor caso, ¿no? De 7 días. Y pagar por 7 días te complicaste todo el al menos 6 o 7 meses de complicaciones, teniendo en cuenta que, a ver, no nos vamos a meter ahora en el rubro de los bancos porque no es nuestro métier en este caso, pero los intereses son altísimos. Normalmente se financian con préstamos personales que tienen intereses mucho más altos todavía. Y la realidad es que en la Argentina de hoy no sabemos qué es lo que va a pasar al mes siguiente o al otro, y mucho menos pensándolo de aquí hacia mediados del año. Sí, viste esa frase de problema para el futuro, problema para el yo del futuro. Bueno, claramente sí, y es un problema. Y
ese número fue incrementándose con los años. Nosotros lo que hace 3 o 4 años era un 4%, un 3%, y ahora nos estamos encontrando un 10%. Es llamativo, no es un dato para dejar, es como para resaltarlo. Claro, pero bueno, eso tiene que ver con esa necesidad de hacer un quiebre en el año, tomarse un descanso, porque es la manera de decir, bueno, Dios proveerá, Dios o quien sea, claro, proveerá a alguien. Normalmente el que provee es uno. Claro, sí. No llegan de otro lugar las ayudas. En los últimos, esta encuesta ustedes la vienen realizando desde hace hace varios años. Sí. ¿Este es el peor año? ¿Hay diferencia con años anteriores? Imagino que el peor año debe haber sido el de la pandemia y el post-pandemia. El año 2021 fue el peor. Estábamos, para recordarlo, estábamos en pleno, todavía no habíamos salido del gran problema, no estaban al alcance de todos las vacunas. Claro. Y nos encontrábamos con el miedo de lo que fue el 2020, aquellos que los agarró la pandemia en plenas vacaciones. Gente varada por meses, no podían llegar, vuelos cancelados. Bueno, todo eso hacía que al 2021, cuando vos consultabas si se iban a ir de vacaciones, había muchos que se decían, claro, por las dudas. No quiero ser tan valiente. Entonces, siendo que también en el 2021 nos encontramos con beneficios a la hora de hacer turismo, como fue en su momento el previaje, que generaban esa cosa de decir, bueno, capaz en un año o en 2 no tengo esa oportunidad. Entonces, ¿la aprovecho o no la aprovecho? Ahí nos encontramos con un 71% que no se iba de vacaciones. Claro. Con un contexto, ¿no? Estamos hablando de que ese 71% te decía, estamos todavía complicados. Sí, había una situación de máxima demasiado importante como para privilegiar lo que es el descanso o el ocio. ¿Cuántos eligen la Argentina para vacacionar y cuántos prefieren destinos internacionales? Del grupo privilegiado, podemos decirlo, que opta por viajar. 6 de cada 10 se van de vacaciones por la Argentina. Cuando uno consulta dentro de la Argentina cuál es el destino, es medio cantado que es la costa atlántica. Que ahí es cuando uno hace estos estudios, todo, que la gente te dice, pero decís que el 50% de argentinos no se va y después la costa está llena. Sí, porque estamos hablando de que hay muchísimos millones de argentinos y obviamente la costa argentina se puede llenar con una X cantidad, que no es necesaria que tengas 20 millones de argentinos en la costa. Entonces nos encontramos con la costa siendo el elegido número 1. Después se encuentra el norte y el sur como los destinos. Un 14% el norte y un poquito menos el sur. Obviamente el sur tiene costos distintos a la hora ya sea del traslado como también de lo que es el día a día dentro de ese sitio. Y después también consultamos a aquellos que se van afuera. Y acá hay un dato muy interesante. Aquellos que se van afuera, destino número 1, también me imagino que lo tenés, Brasil. 50% de argentinos se van a vacacionar a Brasil. Tanto porque obviamente el sitio es muy lindo, como también las ventajas económicas que ahora surgen. No estaban hace el año pasado no se daban y un par de años atrás tampoco. Se revirtió eso que a los brasileños les convenía, venir a la Argentina, hoy se escucha mucha queja, realmente porque se volvió cara y volvimos a lo que pasaba años atrás, ¿no? Claro, mira, un dato así, los brasileros cuando venían en partidos de fútbol, hinchadas rivales, los brasileros, cargaban a las hinchadas argentinas rompiendo billetes de 1.000 pesos. Sí. Te puedo asegurar que ahora no lo harían. No lo vi. No lo harían. Estos últimos ahora no lo harían. No lo vi. Pero bueno, es Brasil el destino más elegido y acá hay un dato muy interesante con respecto a lo que fue el año pasado. Nosotros estamos hablando que ahora un 50% de argentinos a Brasil cuando el año pasado era el 27%. Hay un aumento enorme y tiene que ver con lo que vos mencionás, esta ventaja económica y que también pone también un poquito de foco en los argentinos, ¿no? Porque esto de cuánto están cobrando también acá en Argentina por demás, ¿no? Cada uno hace con su lugar habitacional lo que puede y lo que desea, pero si el destino siempre, cada vez que vemos algo económico, termina siendo afuera, algo está fallando acá.
obviamente. Claro, ahí lo que está faltando es una buena campaña de concientización porque al menos a mí me encanta viajar por la Argentina porque me parece que es un país maravilloso Hermoso. para conocerlo, pero a veces pasa eso, los precios desentonan demasiado con lo que es la oferta, en realidad, y con las opciones que uno ve afuera. Se entiende que a veces en pocos meses, y ocurre mucho en la costa atlántica también, que en 2 o 3 meses se quiera compensar el gasto que después va a generar una propiedad todo el año, pero a veces las cosas no funcionan de esa manera. Claro. Y por suerte ahora tenemos muchos fines de semana largos en el medio durante todo el año que quizás sirven para alivianar esa situación. Pero bueno, vamos a hacer un corte y después de la tanda seguimos y analizamos a ver qué es lo que va a pasar con las vacaciones y vayan pensando mientras tanto si están dentro de ese 50% que no va a poder viajar o si está esa pequeña posibilidad de poder hacerlo, porque es bueno tomarse un descanso. Enseguida volvemos. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Viví el verano a pleno en Termas de Río Hondo. Sol, playas, relax, actividades y noches a pura diversión. Descubrí la belleza natural de Termas de Río Hondo. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero. Vacaciones, uno de los momentos más lindos del año, al menos para quien les habla. Igual no quiere decir que no puedan seguir viéndonos aquí en Contragolpe. Ya saben, en redes sociales, en YouTube, Contragolpe-2024. Así pueden ver todos los programas, todos los que hicimos durante este año y todos los de los años anteriores también. Pero seguimos con Daniel Vázquez, vocero de la UAI. Daniel, para llegar a los destinos de vacaciones hace falta movilizarse de alguna manera. Algunos destinos cercanos, imagino, la gente va a ir en auto, otros optarán por otras formas. ¿Cuáles son los métodos, las formas de viaje más elegidas? Bueno, el más elegido es el automóvil, que en comparación con otros años se incrementó en gran medida. Tiene que ver, o sea, le encontramos por la resolución de esto por dos lugares. Uno es el tema, como vos decís, de si nos vamos de vacaciones a un lugar cercano, es una forma de moverte y de moverte dentro del lugar. Que es te da una independencia es que una ventaja un enorme. Micro o un tren no te estarían dando en esos lugares. Es una ventaja enorme. Y la otra es la división de gastos. Vos en un auto podés llevar a cierta cantidad de gente, o sea, 4 promedio, que te puede alivianar el gasto. Después, obviamente, hay destinos que no podés ir en automóvil y tenés que acudir a ya sea un tren o un avión. Pero este año se centra en el automóvil, a pesar de que hubo una suba importante comparado. Nosotros, cuando hicimos esta encuesta, pusimos énfasis en esto porque dijimos, puede ser un dato interesante, porque si uno retrotrae a lo que fue el año pasado, en el momento que nosotros hacemos la encuesta, que fue en el mes de noviembre del año pasado, el combustible es impresionante lo que aumentó en comparación. O sea, ya sea que esté atrasado, no voy claro. no entro en ese detalle, sino que digo, es un gasto distinto cómo llenás el tanque para volver. Si haces un viaje, por ejemplo, al sur en auto, tenés que tener en cuenta muchísimos gastos de combustible, pero bueno, es el más elegido. Sí, no, aparte de destinos como el sur, aunque uno llegue en avión, te exigen también para poder recorrerlo bien alquilar un auto, con lo cual ahí se está sumando un gasto adicional. Yo creo que lo que varía ahí, vos lo sabrás mejor, es el tema del tiempo, porque si una semana de vacaciones vas a dedicar 3 a estar en la ruta,
Claro. es como demasiado el tiempo que se pierde. Hablando de rutas, ¿hicieron algún estudio acerca del estado de las rutas, sobre todo las que van hacia la provincia o hacia la costa? Ahí no nos adentramos, pero está bueno, la vamos a tener en cuenta para el año que viene, para hacer una... Estado de las rutas y peajes. Claro, exacto. Bueno, lo tenemos en cuenta. Para el año que viene agregamos ese y venimos a charlar sobre ese tema. Me parece perfecto. ¿Micros o avión? En el caso de los que optan por micro o avión, y destinos me refiero a destinos como el norte o el sur, teniendo en cuenta que los precios son más o menos los mismos últimamente. Bueno, nosotros al hacer en noviembre agarramos una parte de una etapa de promociones, y ahí es donde incrementó obviamente el avión. Hubo muchísimas promociones en avión a los destinos, como vos decís, que te encontrás con que el avión te acorta muchísimo el tiempo y te sale lo mismo o tal vez menos o hasta lo podés financiar. Claro. Entonces fue el incremento. En otro momento, años anteriores, nos encontrábamos con que el avión había bajado mucho porque tener que financiar, o sea, no podías financiarlo. Claro. Pagar de un pasaje hacía que muchos lo piensen varias veces. Pero el destino te marca también. Y como bien dijiste, la cantidad de días que tenés vacaciones es como que te van arrinconando. O sea, claro, vos querés irte de vacaciones, pero es como que te van llevando. Bueno, te querés ir 7 días, pero tenés que irte en avión. Porque si te vas en micro o en tren, está medio complicado. Y así. Un día entero de ida, un día entero para la vuelta. Las low cost cambiaron un poco la visión acerca de la vida, independientemente de cómo funcionan. Hay alguna que funciona muy bien, otra no tanto, pero son una opción frente a un mercado que es bastante reducido, el de las aerolíneas. Sí, fue una opción que estalló en cuanto a las encuestas que hicimos en los años anteriores. Se notó, pero exponencialmente, la suba de gente que tomaba aviones por estas ofertas. Este año no notamos un cambio y creo que tiene que ver con que fue un año donde nos encontramos con muchas dificultades en lo que fue ese rubro. En algún momento mencionaste el previaje, que realmente fue una opción para muchos destinos turísticos y para reavivarlos y para promoverlos. Hoy a nivel nacional no hay promociones, hay algunas provincias que sí establecieron su propio previaje. ¿La falta de promociones modifica las conductas? Bueno, es un dato, esto es muy interesante lo que mencionás, porque obviamente en el previaje notamos unas vacaciones netamente en la Argentina, o sea, fue el punto fuerte. Mucha gente conociendo el sur, que es un destino caro y que para muchos era complicado. Y el previaje lo que hacía era te financiaba un 50%. Entonces le daba una gran posibilidad. Nos encontramos en ese momento con mucha gente aprovechando las promociones. Ahora, cuando nosotros consultamos sobre este año, pues uno dice, si un 65% de personas no se van de vacaciones por cuestiones económicas, cuando uno plantea eso dice, bueno, están todos agarrando alguna promoción. Aquellos que sí, claro, tratan de agarrar. Y no es tan así, no es tan lineal. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un 60 y pico % que nos dijo que no aprovechó promociones, pero tiene un porqué, que es ya sea porque tuvo que alquilar, o sea, por ejemplo, vos si alquilás todos los años la casa de un conocido, la alquilás y no tenés ninguna promoción. Si, por ejemplo, vos tenés que definir algo, tu jefe te dijo, la semana que viene definir las vacaciones, y tenés que... Es inmediato, si no tenés tiempo de buscar demasiado. Claro, la situación a la que te lleva. Y otra de las consultas que hacemos es cómo se va el argentino de vacaciones. Y la mayoría se va en familia. Porque, bueno, como bien adelantaste al principio, que es esto de la necesidad. O sea, si uno necesita, imagínate en familia, o sea, con cantidad de gente, con los chicos y todo, entonces te encontrás con que a veces no podés estar calculando, bueno, acá si me tomo en realidad el avión a tal hora, en tal momento, me dan un descuento de tal lado. Claro. Porque eso genera un estrés que capaz ni las vacaciones te lo sacan. Bueno, llegamos al lugar de destino. Descontemos gastos que tienen que ver con el alojamiento, donde seguramente ya está dentro de la previsión de gastos que esta familia o que un individuo haya hecho sobre sus vacaciones. ¿Cuál es la idea del viajante? ¿Gastar más, gastar menos, ir regulándolo a medida que van pasando los días? Porque esa es otra cosa. Uno arranca con una idea
y llega al final de las vacaciones con un presupuesto quizá totalmente diferente al que había previsto. Bueno, lo que uno dice expectativa-realidad, ¿no? Que es esto de, bueno, yo espero tal cosa y después te encontrás que capaz la realidad es otra. Claro, yo digo, voy a hacer 3 excursiones y en realidad me alcanzó para una y bueno, hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla igual. Bueno, nosotros hacemos esa pregunta hace un tiempo y cuando la empezamos a hacer nos llamaba la atención de decir que había gente que te decía que pensaba gastar igual o menos que el año pasado, cuando nos encontramos con una inflación en todos los años, no estoy hablando de este, que es llamativa. Entonces, cuando nos adentramos, nos encontramos con lo que vos decís, que es porque se recortan en gastos, porque saben que tienen que llegar hasta un momento, porque si no, obviamente, el problema decantará a futuro. Claro, un año pasado que tuvo varias dificultades, o sea, la situación no era la misma. Este año quizá haya una mayor planificación y por eso ese aumento en el índice de la gente que se iba a viajar, que tampoco es tanto, tengo entendido, es del 2,6%, ¿no? Los que sí van a viajar. Los que sí van a viajar... Respecto del año de la medición anterior. Claro, exacto. De aquellos que consideran que van a gastar más. ¿Te referís? No, en la general. Exacto, en la general es 2,6, no es tanto. Hay una previsibilidad, como bien mencionás, este año, ya sea por los números que se vienen arrojando en cuanto a la inflación, que no hubo el año pasado. Año eleccionario y con toda la debacle de saber lo que cobraba, o sea, lo que salía el viernes. Claro. Muchos también... Particularmente convulsionado. Exacto, la promoción, o sea, el paquete turístico que sacabas un viernes, el lunes podía ser completamente distinto. Totalmente. Daniel, volveremos sobre estos temas seguramente. Seguramente haremos un balance después de que pase todo esto. A ver, después que volvamos de las vacaciones, lo hacemos. Yo quería leer el final del informe que los chicos presentaron y dice, aún así la elección de destinos, la búsqueda de ahorro y la preferencia por viajar en familia muestra un compromiso de mantener viva la tradición de vacacionar aunque sea en circunstancias desafiantes. Me pareció muy interesante eso, mantener la costumbre de viajar. Creo que hace a la unidad, ya sea con amigos o con la familia. En un momento cerramos Contragolpe. Daniel, muchísimas gracias. Un placer. Bienvenido. Ya me comprometo a agregar las preguntas que nos sugeriste. Les de las rutas, por favor. Perfecto. Ya volvemos. Bueno, 10 segundos y nos vamos. Costumbre mía de leer algo al final de cada programa. La vida real no se divide en semestres, no tendrá largas vacaciones de verano, de Pascua, de Navidad, del patrón del colegio, puentes, etc. Y pocos jefes se interesarán en ayudarte a que te encuentres a ti mismo. Todo eso tendrás que hacerlo en tu tiempo libre. Esto lo dijo Bill Gates, alguien a quien tan mal no le ha ido en la vida y que seguramente sabe de crecimiento y de vacaciones. Muchas gracias por habernos acompañado en Contragolpe.